Ahora, este dispensacionalismo no es un invento de Néstor Díaz, como supone el joven. No, hay un desarrollo que se da de forma teórica con distintos teólogos que asumen el dispensacionalismo progresivo. Entre ellos, Craig Blazing y Darrell Block son como los dos más importantes, porque ellos son los que estructuran el concepto en un libro que se llama así, Dispensacionalismo Progresivo, de Craig Blazing y Darrell Block. Todo lo que usted necesite saber sobre el modelo teórico del dispensacionalismo progresivo lo va a encontrar en esos dos libros. Dos, muy importante, que la iglesia, no Israel, es el verdadero pueblo de Dios. Es un punto crucial del dispensacionalismo progresivo. Consulte ese libro de Blazing y Block a partir de la página, por ejemplo, 177 y 178, que asume esa idea en ambos, en el primer punto, en el segundo también. Asumen la idea de que la iglesia no es un paréntesis en el plan divino, sino que forma junto a los judíos el único pueblo de Dios. El único pueblo de Dios. Obviamente, ellos no asumen la teoría del reemplazo, sino la del cumplimiento. Nosotros entendemos no que la iglesia sustituye a Israel, porque nunca fue el propósito de Dios que Israel fuese otra cosa más que sombra de la iglesia, ya que la iglesia siempre estuvo desde el principio. No es un reemplazo, es una consumación, es un cumplimiento. La iglesia es la realidad, Israel es la sombra. Esa idea es propia del dispensacionalismo progresivo. Israel, al final de los tiempos, se va a convertir a Cristo, pero esa conversión no los constituye en un pueblo aparte de la iglesia, que esa es la diferencia entre los clásicos y los progresivos. Es que los clásicos entienden que es una restauración que mantiene y preserva las diferencias étnicas. Los progresivos dicen que no. Hay una restauración futura, pero en términos espirituales, la gran mayoría, en términos espirituales, serán insertados a la iglesia como siempre fue el plan. Y a eso que se refieren con restauración futura. La iglesia, no Israel, es el pueblo de Dios y en ella se cumple el nuevo pacto. Esa es la postura dispensacional progresiva. Se distanció del clásico porque el clásico no se sostiene en esos puntos. Hola, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Pues en primer lugar, no es que yo asuma que este usuario inventó el dispensacionalismo progresivo, simplemente es que sus afirmaciones sobre el dispensacionalismo progresivo, al menos en los casos de Darrell Book y Craig Blazing, no son lo que él afirma sobre la identidad étnica, terrenal y nacional escatológica de Israel. El usuario está enseñando algo diferente a estos dispensacionalistas progresivos. Al menos eso yo lo veo con mucha claridad. Miren, una de las críticas que se le ha hecho al dispensacionalismo progresivo es que está echando las bases para terminar de diluir a Israel en la iglesia. Eso lo han hecho por mucho tiempo los amileniales y los posmileniales, y creo que las opiniones de este usuario sobre Israel y su futuro confirman esta preocupación. Por eso, por ejemplo, el Dr. Thomas Ice dice que el dispensacionalismo progresivo no es verdadero dispensacionalismo. Bueno, yo no tengo exactamente esa opinión, pero sí comparto la preocupación de dispensacionalistas como Ice, porque aquí con este usuario, insisto, pues está realizando lo que se sospecha que pasa con los que entran al dispensacionalismo progresivo, que terminan hablando simplemente como posmileniales o amileniales, o como premilenialistas históricos. Pues este usuario ha dicho, entre este y otro clip que compartí anteriormente, las siguientes 5 cosas. Número 1, que Israel fue diseñado para ser solo una sombra de la iglesia. 2, que todas las promesas dadas a Israel se cumplen en la iglesia. 3, que el nuevo pacto se cumple con la iglesia. 4, que en la restauración profetizada las diferencias étnicas de Israel no se sostendrán, lo acaba de decir. Número 5, que todo esto lo enseña el dispensacionalismo progresivo de Darrell Book y Craig Blazing. Bueno, esa es una inferencia porque está diciendo que las obras de Darrell Book y Craig Blazing son útiles para entender su marco teórico, pero difícilmente Darrell Book y Craig Blazing apoyarían estas cosas. El principio del ya pero todavía no de ninguna forma ha llevado a Book y Blazing a asegurar que las promesas terrenales y nacionales dadas a Israel en el nuevo pacto ya se cumplieron. Ellos entienden que hay un cumplimiento inicial en la iglesia respecto de los beneficios de la salvación. Esto no solo lo sostienen los progresivos, yo mismo creo en eso y no soy un dispensacionalista progresivo, tampoco soy exactamente un dispensacionalista clásico. Creo que a la luz de la profecía del nuevo pacto en Jeremías 30 al 32, la regeneración prometida en el nuevo pacto está en curso en lo que respecta a los que creen en Cristo para vida eterna. Además, el perdón anunciado en el nuevo pacto está disponible
para todos los que creen en Cristo para vida eterna, y los cristianos compartimos una salvación común con los creyentes del Antiguo Testamento. Pero de ninguna manera esta realidad implica lo que el usuario enseña sobre Israel como sombra de la iglesia, como sus promesas cumplidas en la iglesia, incluidas las promesas de tierra y reino para Israel como entidad étnica, nacional y terrenal diferenciada, y como su disolución e irrelevancia étnica en su restauración. Ni Darrell Book ni Craig Blazing enseñan tampoco tales cosas, al menos eso es lo que yo puedo apreciar. A menos de que se me haya escapado, este usuario no cita ni una sola vez ni a Craig Blazing ni a Darrell Book para sostener lo que está diciendo. Cita a dos maestros, ninguno de ellos es representativo en la tradición dispensacional. Me refiero a Gordon D. Fee y a Tony Campolo. Ahora vamos a concluir citando a Darrell Book y escuchando una enseñanza de Craig Blazing acerca del futuro de Israel y de la permanencia de las distinciones étnicas y nacionales de Israel. Porque todas las escuelas dispensacionales, como afirma el Dr. Michael Black, reconocen que la Iglesia e Israel no se deben de confundir y que las promesas bíblicas para Israel como nación terrenales, promesas terrenales, étnicas, se deben cumplir en su restauración. Israel no será disuelto en la Iglesia durante el milenio ni en el estado eterno. Podemos hablar de un solo pueblo de Dios escatológicamente hablando, pero no de una fusión entre Israel y la Iglesia, ni en el presente siglo ni en el venidero. Seguro hay gente que se hace llamar dispensacionalista en este mundo progresivo que dicen que la Iglesia es Israel, pero no es así, insisto, en los casos de Craig Blazing y Darrell Book. Quiero citarles uno de los escritos más recientes que ha publicado el Dr. Darrell Book en la reciente obra de este año 2023 que se llama Discovering Dispensationalism. La editó Cory March y James Facio, y en el capítulo 12 el Dr. Darrell Book escribió un artículo que se llama El movimiento progresivo, una subtradición contemporánea de 1980 al presente. Y déjeme compartirle las siguientes tres citas. La primera cita dice: los progresivos defienden la existencia continua de Israel como un elemento en el programa de Dios y aún señalan las distinciones en las estructuras que Dios utiliza mientras lleva a cabo su programa de salvación y reino. Al hablar sobre la esperanza para Israel y un lugar para ella en el programa de Dios, no estamos hablando solo de la esperanza para el pueblo judío, sino de Israel entre las naciones en la liberación cósmica que involucra a todas las personas y naciones que aún está por venir en el programa de Dios. Bueno, en esta primera cita, claramente Darrell Book dice que los dispensacionalistas progresivos enseñan que hay una distinción en las estructuras que Dios utiliza mientras lleva a cabo su programa de salvación y reino. Esto en relación a la existencia continua, dice, la existencia continua de Israel como un elemento en el programa de Dios. O sea, no va a haber una disolución, no hay tal cosa como un cumplimiento en el siglo venidero, en donde Israel como nación deja de ser. Muchísimo menos hay aquí esta idea de que Israel no es el pueblo de Dios. La siguiente cita dice: los reformados colocan todo esto en Cristo y ven a Israel ahora absorbido en la iglesia. Déjeme decirle, entre paréntesis, yo creo que esa es la posición de este usuario que está diciendo que enseña dispensacionalismo progresivo de acuerdo con las enseñanzas de Book y de Blazing. Bueno, aquí Darrell Book dice, eso creen los reformados. En cambio, dice, los progresivos sostienen que todos los beneficios de la salvación se encuentran en Cristo, pero que en la restauración cósmica y nacional, subraya eso. O sea, no nada más hay una distinción en el siglo venidero, una distinción en el sentido étnico, sino también una distinción nacional en esa restauración cósmica que está por venir. Dice, Israel será incluido en esa reconciliación con las naciones. Por supuesto, aquí podemos criticar varias cosas, como que la distinción entre Israel y la iglesia es atenuada, el papel de Israel en la restauración parece que es ligeramente atenuada, pero sin embargo sigue estando presente. No se cancela,
no se disuelve en alguna especie de cumplimiento, ni mucho menos. La tercera y última cita que quiero leerles de Book dice: así, los progresivos articulan claramente: 1. Un futuro para Israel étnico. Atención, este usuario acaba de decir que el marco teórico de Darrell Book apoya lo que él está diciendo cuando él dice que en la restauración no se sostienen las diferencias étnicas. Pues eso no lo enseña Darrell Book. Dice entonces que claramente hay un futuro para Israel étnico y 2, una distinción entre la Iglesia e Israel como instituciones en funcionamiento a lo largo del plan de Dios. Bueno, por aquello de que se dijera que yo no estoy entendiendo bien lo que este usuario dice y que él, yo sí afirmo que habrá distinciones en el futuro, que pues usted puede regresar otra vez el video en donde él dice que no se sostienen las diferencias étnicas en la restauración. Bueno, Darrell Book dice que sí, y no nada más eso, sino que la distinción entre la Iglesia e Israel como instituciones permanece a lo largo del plan de Dios. Permanece durante la restauración. Dice Book, se están manteniendo distinciones aquí en medio de la articulación de continuidades soteriológicas y del reino sobre el progreso de la promesa y la realización de la esperanza del pacto. Hay que subrayar aquí que dice que hay una continuidad soteriológica. Book continúa: el punto expresado por los progresivos ha sido que el cumplimiento inicial en la Iglesia, insisto, hay que tomar en cuenta el asunto de la continuidad soteriológica, dice que el cumplimiento inicial en la Iglesia no requiere ahora el fin de un papel central para Israel nacional creyente en el futuro. Tampoco se debería interpretar esto como una propuesta de separados pero iguales. En cambio, los progresivos lo ven como una estructura distinguida pero reconciliada que muestra cómo Dios ha reconciliado lo que antes estaba dividido. Estas son las 3 citas de Darrell Book que yo creo que están contra lo que el usuario está diciendo que el propio Darrell Book enseña, que hay un cumplimiento en la Iglesia de las promesas dadas a Israel, que el nuevo pacto se cumple en la Iglesia, que la restauración profetizada implica la anulación de las diferencias étnicas de Israel y que Israel es solo una sombra de la Iglesia. Finalmente les voy a dejar, ya para que lo disfruten, un extracto de una clase de Craig Blazing. En este extracto que veremos enseguida, Craig Blazing creo que refuta precisamente el discurso de este usuario que dice que él no está enseñando teología del reemplazo, sino el cumplimiento. Bueno, pues Blazing va a ser contundente, como lo vamos a escuchar, al decir que eso es la misma gata pero revolcada, y que negar las promesas étnicas terrenales y nacionales para Israel no es de ninguna forma su posición ni tampoco la posición de la Biblia. Hay que recordar que el usuario dijo que el nuevo pacto se cumple en la Iglesia, que Israel era una sombra de la Iglesia, que todas las promesas dadas a Israel se cumplen en la Iglesia y que las diferencias étnicas no van a permanecer en la restauración. Pues escuchemos a Blazing. When I use the word supersessionist, I'm going to use these terms basically equivalent. It doesn't matter to me whether a person says, well, I'm a replacement. I don't like to use the word supersessionist, or person says, well, I believe in fulfillment, or person I believe in expansionism. Whatever it is, it ends up being the same thing, that Israel, as an ethnic, national, territorial entity, has been replaced by something else in the consummation. Progressive dispensationalism is a redemptive historical biblical theology that is not supersessionist. It is not replacement theology. There are some dispensational concerns. First of all is the integrity of ethnic, national, territorial Israel. You can call it ENT Israel. Okay. In other words, the integrity of that Israel, and that's not replaced by some other Israel that is non-ethnic, non-territorial, non-national. That ethnic, national, territorial thing has integrity in the redemptive history, in the canonical narrative. Secondly is the distinctiveness of the church.
The church is distinctive in the plan and purpose of God. It comes into existence with the ascension of Jesus into heaven and the sending of the Holy Spirit and the creation of a unity that's called the body of Christ. Progressive dispensationalism, the key that makes it different from previous dispensationalisms, but maintains the dispensational concern of the integrity of Israel, distinctiveness of the church, is the understanding that the church is not a people group. Anthropology, biblical anthropology, is not Jew, Gentile, Christian. Biblical anthropology is not Israel, Gentile nations, and church. Church is a spirit-wrought unity of all redeemed peoples, whether they're Israel or Gentile peoples, all redeemed persons, whether they're Jews or individual Gentiles of whatever sort. A spirit-wrought unity of all the redeemed in Christ. That's what the church is. Where is Israel in this everlasting kingdom? Israel is a key portion of the multi-ethnic, multinational humanity with a particular territory. It's there in the kingdom. The kingdom is a kingdom of nations. Let's go all the way back to Psalm 2 when he says, you're my son. And he says, ask of me, and I will make the nations your inheritance. He gives to him the nations. Humanity in its national structures are all given to him. Israel is a key nation in that plurality of nations that belongs to him. Where are the Gentile peoples? The Gentile peoples fill out the multi-ethnic, multinational humanity and the multi-territorial particularity of the new earth. Where is the church? The church is the spirit-wrought unity of that whole order. All of those redeemed peoples, whether they are Jews or all kinds of Gentiles, are united to Christ by the Holy Spirit as one redeemed humanity. This is why we can speak of one people of God, yeah. And you can also speak of peoples of God. Both are appropriate.